Alumnos de sexto de primaria, los saludos profesora Carmen Vilcapoma. El día de hoy en el curso de comunicación vamos a hablar sobre el dictongo, el hiato y el triptongo. Antes vamos a observar unos ejemplos. Acá tenemos la palabra, la imagen de un peine, la imagen de una ciudad, la imagen de una toalla, la imagen de un koala y la imagen de un gatito que está emitiendo un sonido que es miau. Podemos darnos cuenta que cada una de estas palabras está formado por dos vocales continuas, seguidas. En algunos casos, en un caso especial hay una palabra que está formada por tres vocales. Ya encontramos una diferencia. Aquí vemos, por ejemplo, que los dictongos, los hiatos y los triptongos se van a formar con las vocales. Antes vamos a aprender a reconocer a las vocales abiertas y a las vocales cerradas. Tenemos que las vocales abiertas son las que suenan más fuerte, como la A, la E y la O, y las vocales cerradas son las más débiles, la I y la U. Podemos definir que el dictongo es la unión de dos vocales que se van a pronunciar en una misma sílaba. Entonces podemos definir que el dictongo es la unión de dos vocales que se van a pronunciar en una misma sílaba. Como por ejemplo peine. Hay dos vocales continuas. Dos vocales se han unido. Para que haya dictongo tienen que presentarse los siguientes casos: una vocal abierta más una vocal cerrada. Cuando se junta una vocal abierta más una vocal cerrada, se va a producir el dictongo. O también puede ser al revés o viceversa. Primero puede estar la vocal cerrada y después puede venir la vocal abierta. Igual se va a producir un dictongo. Otro caso donde se produce el dictongo es la unión de una vocal cerrada más otra vocal cerrada. Dos vocales cerradas también van a formar dictongo, y en el dictongo las vocales no se van a separar, se van a mantener las vocales unidas. Como por ejemplo peine, en el caso de peine, y por ejemplo en el caso de ciudad, las vocales no se van a separar. También tenemos el hiato. El hiato es la secuencia de dos vocales que se van a pronunciar en sílabas distintas. El hiato entonces podemos definir que es la secuencia de dos vocales que se van a pronunciar en sílabas distintas. En el hiato las vocales se van a separar. Para que se produzca el hiato deben presentarse los siguientes casos. 1. Dos vocales iguales. Por ejemplo, veedor tiene esa palabra dos vocales iguales. Cooperar tiene dos vocales iguales y por lo tanto estas vocales se van a separar. En el hiato las vocales se separan. Otro caso donde se produce el hiato es cuando encontramos una vocal abierta más otra vocal abierta, también forma un hiato. Por ejemplo, toalla, koala. Aquí se van a separar las vocales. Un tercer caso donde se produce el hiato es donde encontramos una vocal cerrada tónica que lleva tilde más una vocal abierta, o puede ser viceversa. Primero puede estar la vocal abierta y luego viene la vocal cerrada tónica, la que lleva tilde. Por ejemplo, fíame, maíz. Y también tenemos lo que es el triptongo. El triptongo es la secuencia de tres vocales contiguas, tres vocales seguidas, juntas. Entonces, el triptongo es la secuencia de tres vocales contiguas que forman parte de una misma sílaba. Para que se produzca el triptongo, tiene que presentarse el siguiente caso. Está formado por una vocal abierta que va entre dos vocales cerradas.
Muy bien, mis queridos alumnos, al comienzo dijimos que el dictongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Dijimos también que el dictongo se presentaba en los siguientes casos: una vocal abierta más una vocal cerrada o viceversa, por ejemplo, ciega, pausa. También hablamos de un segundo caso donde se produce un dictongo, una vocal cerrada más otra vocal cerrada, por ejemplo, ciudad, cuidado y viuda. Y aquí vemos que las vocales no se separan. También hablamos al comienzo de las vocales abiertas, que eran la A, la E y la O, y de las vocales cerradas, que son la I y la U. También hablamos al comienzo del hiato, dijimos que es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas y que el hiato se presentaba en los siguientes casos: dos vocales iguales, por ejemplo, vedor, cooperar, vemos que las vocales se separan. También otro segundo caso es una vocal abierta más otra vocal abierta, también formaba el hiato, por ejemplo, saeta. También mencionamos de que una vocal cerrada tónica, una vocal cerrada con tilde más una vocal abierta o viceversa, también formaba un hiato, por ejemplo, fríame, maíz. Vemos que las vocales se separan. También hablamos del trictongo. Dijimos que es la secuencia de tres vocales contiguas que forman parte de una misma sílaba y que se presenta el trictongo en los siguientes casos: una vocal abierta que va entre dos vocales cerradas, por ejemplo, guau, miau. El trictongo va a estar formado por tres vocales. Muy bien, mis queridos alumnos, el día de hoy hemos hablado del dictongo, el hiato y el trictongo. Dijimos que el dictongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Dijimos que el hiato es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas, y también hablamos del trictongo, que es la secuencia de tres vocales contiguas que forman parte de una misma sílaba. Muy bien, mis queridos alumnos, se despide su profesora Carmen Vilcapoma y será hasta la siguiente clase.